de camping. El caso es no parar en casa. Pues la llaman los amigos y se ha ido con ellos. No, si yo para vosotros soy el último, No digas eso, abuela. Y este que se ha ido de camping o a venderlos igual. Las gafas son por el sol, abuela. Pues muy bien, porque es de noche. ¿Y la gabardina? Pues por si llueve, que en este tiempo ya se sabe que, bueno, llueve y no llueve. El bastón por si te atacan los lobos. Vosotros os veis que yo me chupo. Bien, podrías inventar algo mejor. ¿Cuándo me he ido yo de camping? Por si quieres le digo que te has ido a América. Pues Oye, ¿y tú no ibas a coger el autobús? sí, pero es que había un tío muy raro vigilando a todos los que cogían autobús. Yo creo que te estás montando una película, ¿eh? Te digo que había un tío muy raro en la esquina. Que sí que ves. ¿Te lo estás tomando a cachondeo? ¿Y cómo quieres que me lo tome? O sea, que como había un tío raro en la esquina, tú vas y te das la vuelta. Y eso no es lo peor, porque una vieja se ha empeñado en ayudarme a llegar a la estación. Y claro, al final le he tenido que dar un bastonazo. ¿Qué le has pegado a una vieja? ¿Qué querías que hiciera? Ella me ha cogido el brazo y no me soltaba, primero para aquí, luego para allá, luego para allá, claro. Al final, pues me ha dado un bolsazo. Y yo creo que llevaba un ladrillo, como las 6 dedos ese. Claro, con el jaleo se ha empezado a juntar el personal Para allí. defenderte. Y cabía no de refugio. Y esto es una mierda. Y vosotros sois dos pirados que vais a salir ahora mismo de allá abajo. Y que nos maten. No le importamos nada. Y no importa que a la abuela no le dé un telele cuando os vea. Pues si nosotros no metemos ruido. No. Y no vais a salir a mear. Anda que... Tomad, por lo menos no mancharéis el suelo. ¿Y aquí cómo se mea? No sé, la abuela no hace mucho. Creo que deberíamos... ¡Ya están ahí! ¡Haciendo lo mío! ¡Yo qué sé, tío! ¿Y entonces qué hago? ¡Nada! ¡No hagas nada! ¿Te tengo que abrir, no? ¡Si es la policía, le toca el registro! María, no dejadme sola, así, Marisa. Menos mal que se ha puesto la batita, porque la veo está que trina. Ay, lo de antes fue un descuido. Pues de descuidos así, están las guarderías llenas. Pero eso es porque no tomarán la piluli. Que tendrán que ver los pirulitos, los bichos. Déjelo, abuela. Pero es que su nieta es una mal pensada. Por la vida de putón de veneno. ¿Qué quiere que piense? Pues si no, que una señora. Dígale de mi parte que se opere las gatas. Y la han dejado sola, ¿eh? Como a la hora de esas maneritas rojas. ¿La traigo o no la traigo? De putas, ¿eh? Ay, sí, pero como ha dicho que no. Yo te voy a decir que no. A esta le dolerá la cabeza, pero por fuera, porque por dentro no tiene nada. Venga usted. La mía es un polvo. Pero mira lo que hace. Tenga el cuchillo. Pues las corta muy finitas, así, ¿eh? Así. Eso es bueno. Esto es buenísimo, ya verá usted ya cuando lo pruebe. Mi nieto dice que es mano de santo. Oiga, la verdad es que tiene usted una terraza preciosa. Es que las riego cada día y son muy agradecidas porque se hacen hermosísimas. La verdad es que las picotones crecen como las malas hierbas. Esto es lo mismo de siempre. ¿Le pasa algo, abuela? No, nada. La que más me gusta es la del centro. Aunque la que tiene Pepe de Congreso
¿Se acuerda? Maní, si te quieres con el pico divertir, cómprate un cucuruchito de maní.